Del barro al pensamiento. Las primeras civilizaciones y el origen del poder. Introducción. Imagina que despiertas en una ciudad con canales, templos gigantes y mercados llenos de comerciantes. No hay autos ni teléfonos, pero sí leyes, impuestos y jerarquías sociales muy marcadas. Estás en el año 3000 a.C., en alguna ciudad del creciente fértil. Las primeras civilizaciones de la antigüedad no nacieron de la nada. Fueron fruto de un lento pero profundo cambio social, económico y espiritual. Donde antes hubo aldeas agrícolas, ahora se levantan ciudades organizadas, dirigidas por reyes y controladas por una compleja burocracia estatal. ¿Cómo pasamos de pequeños poblados a imperios que dominaban vastos territorios? ¿Qué papel tuvo la religión, la escritura o incluso la muerte en esa transformación? En este video vamos a explorar cómo surgieron las primeras civilizaciones en zonas como Egipto, Mesopotamia, la India y China. Descubriremos cómo organizaban el poder mediante la monarquía, cómo manejaban sus muertos con rituales y costumbres funerarias, cómo pensaban el universo a través del politeísmo y cómo más adelante emergieron ideas revolucionarias como el monoteísmo, la filosofía o el ascetismo. También hablaremos del papel que jugaron las colonias en la expansión de estas culturas y cómo surgieron sistemas de control social como las sociedades de castas. Esta es la historia del inicio de todo lo que hoy entendemos como civilización. Un viaje que empieza en el barro de los primeros ladrillos y que aún no ha terminado. Desarrollo. El mundo en ese momento. Hacia el 3500 a.C., la humanidad vivía una transformación sin precedentes. El nomadismo había quedado atrás en muchas regiones, y los asentamientos agrícolas se habían convertido en ciudades complejas, con miles de habitantes. Estas ciudades no surgieron en cualquier lugar. Se desarrollaron en zonas fértiles con acceso al agua, como el creciente fértil, un extenso arco de tierras ricas que se extendía desde el valle del Nilo en Egipto, pasando por los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, hasta llegar al valle del Indo, en la actual India, y el río Amarillo en China. Estas regiones compartían elementos clave: suelos fértiles gracias a las crecidas de los ríos, climas favorables y acceso a rutas fluviales que facilitaban el comercio y el transporte. Las cosechas abundantes generaban excedentes de alimentos, lo que permitió la especialización del trabajo. Ya no todos debían dedicarse a cultivar. Surgieron artesanos, comerciantes, sacerdotes, soldados y, por supuesto, gobernantes. Este crecimiento exigía nuevas formas de organización. No bastaba con los acuerdos informales de las aldeas. Se necesitaba un poder fuerte, permanente, capaz de tomar decisiones, repartir recursos y defender la ciudad. Así nació el poder centralizado, encabezado por reyes que, en muchos casos, no solo gobernaban, sino que eran vistos como figuras sagradas, representantes de los dioses o incluso dioses en sí mismos. Pero ningún rey podía gobernar solo. A su lado se formó una burocracia estatal compleja. Escribas que registraban tributos y leyes. Funcionarios que supervisaban obras públicas como canales y templos. Jueces que resolvían disputas. Cobradores de impuestos que garantizaban el ingreso del Estado. Esta maquinaria administrativa fue uno de los grandes logros de las primeras civilizaciones. Por primera vez, el poder no dependía solo de la fuerza, sino también de la escritura, la organización y la autoridad simbólica. Así, el mundo hacia el 3500 a.C. ya no era una tierra de tribus dispersas. Era un escenario en donde nacía el Estado, la ciudad, la ley, y con ellos
una nueva etapa de la historia humana. El surgimiento de los protagonistas. Cuando pensamos en las primeras civilizaciones, solemos imaginar grandes reyes como Hammurabi dictando leyes desde su trono, o faraones como Ramsés II, construyendo templos colosales. Pero la historia rara vez la hacen solos los poderosos. Las civilizaciones antiguas fueron el resultado del esfuerzo colectivo de miles de personas. Escribas que llenaban tablillas de barro, sacerdotes que interpretaban los designios divinos, comerciantes que cruzaban desiertos con caravanas y campesinos que, con sus manos, hacían posible la vida en las ciudades. Uno de los grandes protagonistas invisibles fue la escritura. Nacida en Mesopotamia, con el sistema cuneiforme y en Egipto con los jeroglíficos, al principio tenía un uso puramente práctico: llevar la cuenta de los granos almacenados, registrar deudas o inventariar tributos. Pero pronto se convirtió en algo más profundo: un instrumento para contar historias, transmitir leyes, justificar el poder y preservar la memoria colectiva. Gracias a la escritura, los pueblos antiguos comenzaron a construir una historia compartida, a dejar huellas que hoy nos permiten conocerlos. La religión también fue un pilar fundamental de estas culturas. Todas fueron profundamente politeístas, con panteones llenos de dioses que encarnaban las fuerzas de la naturaleza, el tiempo, el destino y el más allá. En Egipto, Ra surcaba el cielo en su barca solar. En Mesopotamia, Enlil controlaba los vientos y las tormentas. Los templos no eran solo lugares de culto, eran centros de poder económico, político y cultural. Allí se almacenaban riquezas, se dictaban decisiones importantes y se organizaban grandes rituales que unían a la comunidad. Las costumbres funerarias reflejaban una visión del mundo donde la vida no terminaba con la muerte. La momificación egipcia, las tumbas monumentales en Sumeria o las urnas del Indo revelan una obsesión compartida por preservar el cuerpo, acompañarlo con ofrendas y asegurar el tránsito hacia una vida eterna. En cada tumba, en cada rito, se expresaba una idea de orden cósmico, una conexión entre lo humano, lo divino y lo eterno. En suma, los verdaderos protagonistas de las primeras civilizaciones fueron tanto quienes ejercían el poder como quienes lo sostenían desde las bases. Porque una civilización no se construye solo con leyes y palacios, sino también con símbolos, palabras, creencias y trabajo cotidiano. Primer conflicto o evento clave. El esplendor de las primeras ciudades trajo consigo no solo progreso, sino también tensiones. A medida que crecían en población y riqueza, aumentaba la competencia por recursos como tierras fértiles, agua o rutas comerciales. Las ciudades-estado, que al principio vivían en relativa independencia, comenzaron a enfrentarse en guerras por el control del territorio y el prestigio. Las luchas internas por el poder también se intensificaron. Clanes rivales, facciones religiosas o élites económicas aspiraban a dirigir el rumbo de sus comunidades. En este contexto de conflicto constante, surgió una nueva solución política: el imperio. La lógica imperial no era simplemente conquistar, sino unificar. En lugar de múltiples ciudades autónomas enfrentadas entre sí, se buscaba integrar a diversos pueblos bajo un solo poder central, que impusiera leyes comunes, administrara justicia y garantizara el orden. Este cambio marcó una nueva etapa de la civilización. El Imperio Acadio, fundado por Sargón de Accad hacia el 2300 a.C., fue uno de los primeros intentos de este tipo en la historia. Sargón no solo venció a sus enemigos, sino que reorganizó el territorio bajo su autoridad,
colocando gobernadores leales en las regiones conquistadas y utilizando la escritura para comunicar sus decretos. De forma paralela, en Egipto, el rey Narmer logró unir el Alto y el Bajo Egipto, estableciendo una monarquía centralizada que daría lugar a una de las civilizaciones más duraderas de la antigüedad. Sin embargo, conquistar era apenas el primer paso. El verdadero desafío era gobernar. ¿Cómo mantener la cohesión en un territorio vasto y diverso, con lenguas, costumbres y religiones distintas? Aquí entró en juego otro mecanismo crucial: la colonización. Las colonias no eran solo puestos militares, sino asentamientos estratégicos desde donde se controlaban rutas comerciales, se explotaban recursos y se difundía la cultura del imperio. Así, la expansión no fue solo militar, fue también económica, al integrar nuevas regiones en redes de intercambio, y cultural, al imponer o mezclar tradiciones, lenguas y religiones. Los imperios antiguos entendieron que el poder duradero no se basa solo en la fuerza, sino también en la capacidad de integrar y administrar la diversidad. Una lección que muchos estados posteriores tratarían de imitar, con mayor o menor éxito. Punto de quiebre o clímax. Con el paso de los siglos, las civilizaciones antiguas no solo crecieron en tamaño y poder, también evolucionaron en su forma de pensar. Las estructuras que habían sostenido el mundo antiguo, monarquía, politeísmo, jerarquías sociales rígidas, comenzaron a ser cuestionadas o reinterpretadas desde adentro. Fue un momento de transformación profunda, donde surgieron ideas que cambiarían para siempre la manera en que los seres humanos concebían la existencia, la sociedad y lo divino. En lugares como Egipto y Persia, las antiguas religiones politeístas se volvieron más elaboradas. Aparecieron cultos más centrados en la ética y la salvación, como el zoroastrismo persa, que introdujo una visión dualista del universo, una lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. En este pensamiento, la vida humana ya no era solo una repetición de ciclos naturales, sino una elección moral constante. Mientras tanto, en Mesopotamia, surgieron los primeros indicios de una reflexión filosófica. Textos como el poema de Gilgamesh no solo narraban aventuras míticas, sino que planteaban preguntas existenciales. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué morimos? ¿Es posible alcanzar la inmortalidad? Por primera vez, el pensamiento humano comenzaba a mirar hacia adentro, a interrogarse no solo por el orden del cosmos, sino por el lugar del individuo en él. En India y China, el cambio fue aún más radical. En la India, el hinduismo evolucionó hacia una estructura social basada en las castas, donde el nacimiento determinaba el rol social, las obligaciones religiosas y hasta el destino espiritual de las personas. Pero al mismo tiempo nacieron corrientes de pensamiento que desafiaban ese orden. El budismo, por ejemplo, proponía la liberación del sufrimiento a través de la renuncia al deseo y defendía que cualquier persona, sin importar su casta, podía alcanzar la iluminación. En China aparecieron el confucianismo, una filosofía centrada en la armonía social, el respeto y la virtud, y el taoísmo, que exaltaba la conexión con la naturaleza y la fluidez de la existencia. Y en el corazón del Medio Oriente, algo inédito irrumpió: el monoteísmo. Religiones como el judaísmo ofrecieron una nueva visión del universo. Un solo Dios creador, un pueblo elegido, una historia con un principio, un desarrollo y un fin. Este Dios no exigía sacrificios rituales constantes, sino justicia, misericordia y fidelidad. Era un Dios que hablaba a través de profetas, que pedía cuentas
y que ofrecía un sentido ético y trascendente a la historia humana. Este punto de quiebre marcó el inicio de una revolución espiritual e intelectual. El ser humano ya no solo obedecía, sino que reflexionaba. Ya no solo adoraba, sino que cuestionaba. Las civilizaciones antiguas no desaparecieron, pero se transformaron por dentro. Y con ellas, también comenzó a transformarse la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. Caída, resolución o transformación. Ninguna civilización es eterna. Con el paso del tiempo, muchas de aquellas sociedades que parecían inquebrantables comenzaron a desmoronarse. Algunas fueron conquistadas por ejércitos más poderosos, otras se desintegraron por dentro, víctimas de crisis políticas, económicas o ecológicas. Las ciudades de barro y piedra fueron cubiertas por la arena, los templos cayeron en ruinas y los nombres de algunos reyes quedaron olvidados durante siglos. Pero aunque sus estructuras materiales desaparecieron, su legado siguió vivo. Las formas de organización política creadas en Mesopotamia, Egipto o China, basadas en la figura del rey y una burocracia que lo asistía, fueron replicadas por imperios posteriores como el persa, el romano o el bizantino. La idea de un poder central que administra leyes, cobra impuestos y organiza al ejército se convirtió en un modelo casi universal. Aún hoy los estados modernos conservan muchas de esas bases. La escritura, que había nacido como una herramienta contable, se volvió indispensable. Se adaptó a nuevas lenguas, se transformó en vehículo de literatura, ciencia, religión y ley. A través de ella, los antiguos dejaron huellas que aún podemos leer. Su uso se diversificó, y gracias a ella se transmitieron mitos, ideas y conocimientos a lo largo de generaciones. En lo espiritual, el politeísmo no desapareció de inmediato. Durante siglos convivió con nuevas formas religiosas, influenciando ritos, calendarios y símbolos. Incluso cuando el monoteísmo ganó fuerza, muchos elementos de las religiones antiguas se integraron en las nuevas creencias. Los imperios del futuro no solo heredaron ejércitos y caminos, sino también relatos sagrados, formas de culto y visiones del más allá. El imperio, como forma de organización política, sobrevivió miles de años más. Desde Alejandro Magno hasta el Imperio Británico, la idea de un poder que domina y unifica territorios diversos se mantuvo como una ambición constante en la historia de la humanidad. Con distintas formas y banderas, pero con la misma lógica de expansión, control y centralización. Lo más profundo, sin embargo, fue el marco mental y cultural que dejaron estas primeras civilizaciones. Nos legaron una forma de pensar el mundo, con leyes que rigen la conducta, con relatos que explican el origen y el fin, con ciudades que estructuran el espacio y el tiempo. Nos enseñaron a contar el pasado, a imaginar el futuro, a organizarnos como sociedades. Así, aunque hayan caído, transformado o desaparecido, las primeras civilizaciones no terminaron del todo. De alguna forma, seguimos viviendo dentro de ellas. El legado profundo. ¿Qué nos dejaron realmente las primeras civilizaciones? Mucho más que pirámides, tablillas o estatuas olvidadas. Nos dejaron la estructura básica sobre la cual se ha construido nuestra historia. La idea de Estado, un poder que organiza, legisla y protege, nació allí, entre canales de riego y palacios de adobe. La noción de ley escrita, que rige la conducta de las personas y establece castigos o derechos, se plasmó por primera vez en códigos como el de Hammurabi. Y la ciudad, ese espacio compartido donde conviven el mercado, el templo, la plaza y la vivienda, tomó forma como el corazón del mundo humano. Nos legaron también la escritura,
Una herramienta que nos permitió dialogar con el tiempo, conservar el pasado, planear el futuro. Gracias a ella, tenemos historia, literatura, ciencia. Y nos dejaron monumentos, calendarios, estructuras administrativas, sistemas de impuestos y jerarquías sociales que, con variantes, han llegado hasta nuestros días. Pero su legado más duradero no está hecho solo de piedra o tinta. Nos dejaron preguntas esenciales, preguntas que aún hoy nos interpelan. ¿Quién tiene el derecho de mandar y en nombre de qué? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Es posible vivir en armonía con los otros, con el cosmos, con uno mismo? La filosofía nació como un intento de responder a esas preguntas. En Grecia, Sócrates interrogaba a los ciudadanos sobre la justicia y la virtud. En China, Confucio enseñaba que el orden comienza en la familia y en uno mismo. En la India, Buda proponía liberarse del sufrimiento a través de la comprensión. Todos, desde contextos distintos, enfrentaban los dilemas fundamentales que ya preocupaban a las primeras civilizaciones. Estudiarlas no es solo un ejercicio de memoria, es mirar el espejo de nuestros orígenes. Es reconocer que muchas de las cosas que consideramos naturales, el poder, la religión, la propiedad, la ley, fueron inventadas, construidas y debatidas hace miles de años. Y, al mismo tiempo, es una invitación. Una invitación a preguntarnos si esos legados siguen sirviendo para vivir bien hoy. Si es posible, desde la historia, imaginar nuevas formas de ser sociedad. Porque entender el pasado no significa repetirlo, sino usarlo como punto de partida para transformarlo. Cierre reflexivo. Las primeras civilizaciones no solo construyeron pirámides o palacios, construyeron formas de pensar, de vivir y de creer. Desde entonces, la humanidad ha cambiado, pero también ha conservado mucho de aquel legado antiguo. Seguimos organizándonos en estados, seguimos adorando, filosofando y dividiendo a las personas por clase, etnia o religión. Tal vez la mejor forma de honrar a esas civilizaciones no sea repetirlas, sino aprender de sus logros y también de sus errores. ¿Y tú? ¿Crees que somos herederos fieles de aquellas culturas o apenas conocemos su sombra? Si este video te hizo pensar o aprender algo nuevo, compártelo. Juntos podemos devolverle la voz a quienes la historia silenció.